a Dios. Continuamos con las profecías del Mesías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor, ya que Él ha sido fiel en revelarnos esta palabra por medio de sus profetas. Aproximadamente 9 profetas o más de 9 profetas fueron utilizados por el Espíritu Santo para profetizar y hablar del Mesías venidero. Estos profetas son Moisés, Isaías, David, Miqueas, Daniel, Jeremías, Oseas, Malaquías, Zacarías. En su orden profético estaremos viendo cómo estos profetas fueron utilizados por el Espíritu Santo para hablar del cumplimiento o de las características o del ministerio del Mesías aquí en la tierra. Isaías fue el profeta más usado por Dios para profetizar acerca del Rey Jesús, del Mesías, del Salvador, de Yeshua. Bendito sea su nombre, ya que vino siendo Dios, se hizo hombre, se despojó de sí mismo, dice la palabra de Dios, y se hizo carne, y todo por amor a nosotros, para morir por nosotros en una cruz, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Exaltado sea el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Miremos la siguiente profecía cumplida en nuestro amado Señor Jesucristo. La encontramos en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5 verso 6. El profeta Malaquías profetiza de que el Mesías iba a ser precedido por Elías. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Escuche la palabra profética. La escritura profética dice que el Mesías iba a ser precedido por Elías. En otras palabras, Elías iba a preparar el camino del Mesías antes de que él apareciera en su ministerio terrenal. Y escuche bien esto: la palabra de Dios dice que Juan el Bautista vino en el poder y en la unción del profeta Elías, preparando el camino del Señor. Su misión era preparar al pueblo de Dios en su corazón para la llegada del Mesías. Aquel hombre diferente a todos, aquel profeta vestido de pieles de camello y comiendo comida silvestre, venía a hablar del mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados antes que el Mesías apareciera. Su misión terrenal de Juan el Bautista, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, era preparar la venida del Mesías. Su primera venida, su venida terrenal, su venida como siervo, como cordero de Dios. Pero también Elías, el profeta de fuego, que no vio la muerte, porque fue trasladado por el Señor al cielo, él también vendrá a anunciar la venida del Mesías en su segundo advenimiento. Juan el Bautista anunció la venida del Mesías o preparó el camino del Mesías en su primer advenimiento, pero el profeta Elías vendrá en su segundo advenimiento. Él vendrá a hablar de aquel que traspasaron sus manos y sus pies. Y los israelitas, los judíos, saben de quién estoy hablando: de aquel que murió en la cruz del Calvario. El profeta Elías vendrá en carne propia, físicamente, y preparará la venida del Mesías en su segundo advenimiento junto con Enoc o con Moisés, como algunos también lo creen. Elías vendrá antes de que venga el Mesías en su segundo advenimiento. Y la palabra de Dios dice que ellos morirán, serán matados por el anticristo.
Pero a los 3 días y medio, dice la palabra de Dios en el libro de Revelaciones, serán resucitados de los muertos y serán trasladados, arrebatados al cielo. Pero Israel va a escuchar por la boca del profeta Elías o del profeta Enoc, que también no vio la muerte, o como algunos piensan, por la misma boca de Moisés, de que Jesús es el Mesías. Malaquías bien profetizó que antes que viniera el Mesías, iba a venir el profeta Elías. Veamos el cumplimiento de esta palabra profética en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 13 al 14, y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, dice el Señor Jesús, Él es aquel Elías que había de venir. Gloria al Señor. Siguiente palabra profética: el Mesías iba a ser declarado Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, verso 7 en adelante dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto, dice el Salmo 2:7. Con esto el Padre le da el poder soberano del universo al Hijo, o sea, al Mesías. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. ¿Cuándo fue que Dios le dijo al Mesías: mi hijo eres tú? El día en que esto se decretó en el cielo, aún antes de la fundación del mundo. ¿Usted me está escuchando bien esta palabra? Escúchela. Esta palabra va directa para su espíritu. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre Celestial decretó al Mesías: mi hijo eres tú, y por lo tanto, dice el Señor, te doy por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. El Mesías no iba a ser cualquier hombre. El Mesías, como dice la palabra de Dios, fue profetizado llamar su nombre Emmanuel, que significa Dios entre los hombres, o Dios con nosotros. Dios mismo estaba bajando desde su trono celestial, haciéndose hombre, obediente al Padre, y fue obediente hasta la cruz. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, mire lo que dice: y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús salió del río Jordán, después de ser bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió en forma corporal, en forma de paloma, y reposó sobre Jesús. No dice que estuvo un rato, sino que permaneció sobre Jesús, porque Él estaba siendo ungido con una misión de ser el Mesías. Esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, declara de que el Hijo de Dios, de que el que estaba ahí en el Jordán, era el Mesías, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto aclara todas las dudas. Esto responde a todas las preguntas. Esta es la respuesta que Dios le da a la humanidad, a los incrédulos, al pueblo de Israel, de que aquel que estaba en el Jordán, aquel que le fue dicho por aquella voz que salía de la nube: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Israel, este es el Mesías, Jesús, el Cristo. Posiblemente no lo entiendas hoy, pero lo entenderás después, en los 7 años de la gran tribulación. Pero ¿qué de ti, mi amigo, que estás viendo este video, que no eres judío,
que no eres un israelita, eres un gentil como yo. ¿Aún dudas de que Jesús es el Mesías, el ungido, el príncipe de paz, el gran yo soy? Aquí está el Salvador del mundo. Aquí está el Señor de señores, el Rey de reyes, el que pronto volverá por su pueblo, por todos los que creen en su nombre. Siguiente profecía. El Mesías iba a establecer su ministerio, su sede principal en Galilea. Su ministerio iba a ser Galileo. Isaías capítulo 9 verso 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y esta palabra va para muchas personas en este momento que se encuentran en angustia. El Señor te dice: mas no habrá para siempre oscuridad para ti que te encuentras en angustia. La angustia es producto del pecado. La oscuridad representa el pecado. Y el Señor dice que si tú crees en el Mesías que Él envió hace más de 2000 años, no para siempre habrá oscuridad para ti que estás en angustia. Y mire lo que sigue diciendo: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yo no sé si usted en este momento se encuentra en un valle de sombra o de muerte, pero el Señor te está hablando a ti en este momento y te dice: hijo, la luz que tú necesitas, la esperanza que tú necesitas, ya está vigente, ya está activa. Esa gran luz es la persona de Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que está conmigo, dice el Señor Jesús, nunca andará en tinieblas. No importa qué tensa o inmensa o qué profunda sea la oscuridad en que tú estás viviendo en este momento, cuando llega la luz de Jesús, las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen. Ven a Jesús. Ven al Mesías, a Yeshua HaMashiach. Ven. Ven que te está esperando para alumbrarte con su luz. Y escuche, la Biblia dice que el ministerio del Mesías iba a establecerse en Galilea. Y mire dónde se cumplió esta palabra en Mateo capítulo 4 verso 13 al 16, cuando dice: y dejando a Nazaret. ¿Por qué dejó a Nazaret? Porque su propio pueblo lo rechazó. En Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dejando a Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús llegó a Capernaum a establecer su sede de ministerio. Ahí ocurrieron las cosas más maravillosas que pudieron haber acontecido en todo el mundo. El Mesías,
Y fue un lugar estratégico, ya que fue un camino que hicieron los romanos, y por ese camino todas las personas gentiles que venían de otros pueblos, de otras ciudades, tenían que pasar por Capernaum, por Galilea. Y en ese entonces se aprovechaba a predicar la palabra de Dios, y todas las personas tenían la oportunidad de escuchar el mensaje del reino de Dios. Venían a ser sanados, venían a ser liberados. El ciego miraba. Muchos milagros ocurrían en ese lugar, por cuanto el ministerio del Mesías iba a ser en Capernaum, en Galilea. Veamos la siguiente profecía. Salmo 78, versos 2 y 4, habla de que el Mesías iba a predicar con parábolas. Salmo 78, versos 2 y 4 dice: abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde la tierra o de los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mateo capítulo 13, versos 34 y 35 es la palabra profética cumplida. Escuchen lo que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó fueron las palabras habladas por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Habló en parábolas, como lo declaró el libro de los Salmos, capítulo 72, 78, versículo 2 al 4, lo cual decreta y declara de que el Mesías, que una profecía más de el Mesías se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente profecía la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que se levantará un profeta, que el Mesías iba a ser un profeta. Escuche, Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Un profeta Mesías iba a ser levantado al pueblo de Israel, como lo declara esta escritura profética. Veamos su cumplimiento. Hechos capítulo 3, versos 20 y 22. Y él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado por Moisés, cuando dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Un profeta es aquella persona que escucha la voz de Dios o que recibe un mensaje de parte de Dios para su pueblo o para un pueblo específico. Él tiene la habilidad o tiene el don de poder escuchar la voz de Dios, de poder ver las cosas que Dios le muestra. Así de sencillo, pero así de poderoso. Dios iba a levantar un profeta. Jesús escuchó la voz del Padre. Jesús profetizó muchas cosas que vendrían en el futuro y que se han cumplido. Como por ejemplo, Jesús dijo que el templo iba a ser destruido, y en el año 70 después de Cristo vino un ejército y destruyó el templo tal como lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Así como esta profecía y muchas profecías que fueron declaradas por nuestro Señor Jesús y que se cumplieron y que se cumplirán en este tiempo. La próxima profecía está en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, cuando habla de que el Mesías iba a liberar a los quebrantados de corazón. Escuche lo que dice:
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Escuche bien, profecía que se cumple en dos maneras: en el primer advenimiento y en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el primer advenimiento, Jesús iba a venir a liberar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos. Pero el día de la venganza del Dios nuestro, esta palabra se cumplirá en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a castigar al anticristo y al falso profeta y al dragón, la serpiente antigua llamada Satanás. Esta profecía se cumplió en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 al 19, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo cuando le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Mis amados, el único que puede liberarte de esa prisión de vicios, de pecados, de enfermedad en que estás preso es el Señor Jesucristo. Él es el ungido por Dios, el Mesías, para liberar a los quebrantados de corazón. Y para finalizar, la última profecía de este video la encontramos en Isaías capítulo 53 verso 3, cuando dice que el Mesías iba a ser rechazado por su pueblo, los judíos. Y escuchen lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra de Dios dice que el Mesías en su primer advenimiento iba a ser rechazado por el pueblo de los judíos. Y así fue, mis amigos. Fue tal el rechazo que ellos gritaron: crucifícanle, crucifícanle. Esta profecía se cumplió en el libro de Juan capítulo 1 verso 11, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lucas 23, 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. La escritura profética dice que el Mesías en su primer advenimiento iba a ser rechazado por su propio pueblo, los judíos, cosa que hemos sido testigos hasta el día de hoy. El pueblo de Israel sigue rechazando al Mesías. Pero esto era necesario para que nosotros los gentiles también alcanzáramos la salvación de Dios. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo solo por el pueblo de Israel, sino que dice que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En los 7 años de la gran tribulación, Israel será pasado por una prueba terrible. Y en esa prueba le será revelado quién es el verdadero Mesías. Y que aquel que un día rechazaron, el amado, Él los perdonará y los amará tanto como los ama el día de hoy. Yo termino en este momento pidiéndole al Señor que esta palabra quede en tu espíritu y en tu corazón, y que el Espíritu Santo te revele las profecías cumplidas en la persona de Jesucristo. Continuaremos en los próximos programas hablando de estas poderosas profecías reveladas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento. No te olvides suscribirte a este canal, darle un gran like y compartir este video
para que muchos sean bendecidos con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios avive tu corazón por medio del precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.